y por supuesto generó versiones contradictorias expuestas en los medios de comunicación. Filtró un informe chimbo que le dio artillería al gobierno. Me parece como tan... La Contraloría publicó un informe en el que tras analizar las deudas de 26 EPS, reveló que estas tienen una deuda total de 25 billones de pesos con las IPS y no cuentan con el capital mínimo y las reservas técnicas necesarias para seguir operando, lo cual va en contra de las normas necesarias para que sigan vivas, básicamente. Esto, por supuesto, volvió a sacudir el tema de la pertinencia o no de la reforma a la salud y, por supuesto, generó versiones contradictorias expuestas en los medios de comunicación. Solo hay 5 EPS que cumplen con la ley para poder ser operativas. Lo dice el Contralor, ¿no? Es un aparato, una oficina gigantesca llena de investigadores y es el gran ente del control fiscal, es decir, de la plata. Y de pronto uno lee al expresidente Gaviria. Él no utilizó esta palabra, pero el resumen de lo que él escribió es: ese informe es chimbo. Chimbo. Sí, ligero, chimbo. Mal sustentado, dice el presidente. Me cuentan que anoche Diana Calderón, en Hora 20, entrevistó una buena cantidad de expertos y coincidieron que el informe es chimbo. Pero ¿cómo la Contraloría puede hacer un informe chimbo? Pues hablemos con ASEMI. ASEMI es la Asociación Colombiana de Entidades de Medicina Integral, que en realidad pues es el gremio de las EPS. Nos atiende doña Ana María Vesga. La palabra es mía, pero usted me la puede moderar. Para ustedes en ASEMI, ¿el informe del Contralor también es chimbo? Julio, para nosotros el informe tiene preocupantes diferencias con la información oficial que hemos reportado las EPS a la Superintendencia Nacional de Salud, que es la entidad que nos vigila, que nos controla y que adicionalmente ha reportado en su último informe a septiembre números muy distintos a lo que aparece en ese informe de la Contraloría, que además hay que decir no conocemos porque no nos lo entregaron, sino simplemente a través de comunicado de prensa. Traducción de lo que acaba de decir la doctora Vesga, Alberto, informe chimbo, ¿no? Sí. Chimbo. Pues elegante, pero chimbo. No sé. Hay una manera de presentar la noticia que ya me resulta conflictiva, porque estamos hablando de algo muy serio realmente. Y me parece como extraño que un informe tan revelador pues se le quite importancia poniendo la palabra chimbo para presentarlo, palabra que no utilizó ni Gaviria para cuestionarlo, ni la señora de ASEMI, que la está poniendo Julio y su equipo de trabajo. ¿La información de la Contraloría acaso no tiene como fuente los estados financieros que ustedes envían a la Supersalud? Así debería ser, Julio. Lo que estamos viendo es que la explicación o la forma como la Contraloría llega a sus conclusiones no aplica la misma metodología que aplica la Superintendencia Nacional de Salud, pero no solo la Superintendencia, es la metodología legal para efectos del cálculo. Entonces es probable que hayan tomado la misma fuente, pero para efectos del cálculo y el uso de esa metodología para decir sí o no, si cumplen las EPS, es diferente. Y ahí es donde tenemos que hacer las claridades. Yo no sé, pero a mí lo que me está pareciendo chimbo es el planteamiento de la entrevistada, porque no puede ser que la Contraloría, que es el ente del Estado que vigila el funcionamiento de las EPS, utilice un método que ella está invalidando solo porque no coincide con las cifras que ellos tienen. Pero como a la W lo que le parece chimbo es el informe que presentó la Contraloría, pues veamos qué preguntas hacen a continuación. Pero doctora Vesga, si lo que usted dice es cierto, la Contraloría filtró un informe chimbo que le terminó dando artillería al gobierno para tramitar la reforma a la salud. ¿Qué interés puede tener la Contraloría? Filtró un informe chimbo que le dio artillería al gobierno. O sea, la Contraloría está presentando un informe, un estudio que hizo y, bueno, digamos que sí le da argumentos al gobierno para justificar la necesidad de la reforma a la salud, pero redactarlo así como que le da artillería, me parece como tan manoseada la manera de preguntar, tan manoseada la manera de presentar la noticia. No, yo quiero quedarme en el escenario de que hay diferencias
conceptuales y probablemente de conocimiento de cómo se aplica esa metodología de cálculo. Quedémonos ahí. Vamos a reunirnos ya con la Contraloría Delegada en 10 minutos, porque no pensaría que un ente de control tenga entidad en atizar más un escenario que además, repito, no conviene para la discusión que tenemos en este momento, porque finalmente las EPS están en proceso. Es tan chimba la manera de preguntar del periodista que la misma entrevistada le dice, no metamos fuego en este asunto, no le metamos más candela a esto. Están queriendo cuestionar a una entidad como la Contraloría, pero la cuestionan de una manera muy chimba, o sea, realmente es como, Dios. Pero entonces, ahí es donde uno tiene que buscar y escarbar y dudar de la manera tan chimba en que el periodista abordó la entrevista y buscar a un periodista que no sea tan chimbo para preguntar. Muchos nombres grandes están entre las EPS que no están cumpliendo con esa reserva obligatoria. Esto es clave. ¿Cuáles son los nombres de las EPS que no cumplen con la reserva obligatoria? Esto es clave. Entre ellas Compensar, Sanitas, Salud Bolívar y asómbrense, incluso la nueva EPS, empresa mixta en donde el Estado es dueño de la mitad menos una acción, tampoco está cumpliendo. Las 5 que sí cumplen con las reservas técnicas son Salud Total, Sura, Confachocó, Capresoca, Del Casanare y EPM Salud. Lo que pasa es que las EPS que sí cumplen y que, como les he dicho, son 5, atienden solo al 20% de los colombianos, mientras que el 80% está afiliado a las que tienen problemas. Hace contexto y luego entra en el informe. Un poquito diferente a decir que el informe es chimbo, ¿no? Un poquito diferente, poquito. Saludamos al señor Contralor General de la República encargado, Carlos Zuluaga Parra. Si el dinero de la salud no está llegando a garantizar la atención a los usuarios, ¿a dónde se está yendo? ¿Hay algún tema de corrupción como ha existido en el pasado en el manejo de las EPS? Nosotros hasta ahora no hemos llegado a determinar temas de corrupción, pero sí de unas prácticas inadecuadas. Voy a poner un ejemplo. El Estado gira por concepto de UPC una plata a las EPS. Las EPS utilizan ese recurso para atender una población afiliada y pagarle a las EPS las cuentas de cobro que pasan por la prestación del servicio. Pero el Estado le dice a las EPS, ustedes tienen un 8% cuando se trate de régimen subsidiado o un 10% de régimen contributivo para gastos de administración. Pero usted, si es eficiente, todo lo que le quede de esos gastos de administración es para usted, es decir, lo puede convertir en utilidad. Y vaya a ver usted el informe que publicamos y encontramos que las EPS, algunas se gastan el 1,8%, otras el 2%, pero el promedio es el 4%, es decir, que en promedio de ese porcentaje, el 8 o el 10, les queda un 6% o un 4% de utilidades, que es una cifra importante. Es decir, ahí las EPS son eficientes administrando la plata que se le constituye a ellos en liquidez o en ganancias. Pero el resto de plata de la UPC que el Estado dice, usted debe constituir reservas técnicas, ¿en qué? En títulos de alta liquidez, en bonos de deuda pública. Las EPS no lo constituyen. No, lo que hacen es que hacen pagos de anticipos a las IPS, algunas de ellas de su propio régimen de integración vertical, las hacen muy eficientes y las mantienen líquidas, y luego es que las IPS se empiezan a cobrarle o a facturarle. Aquí hay que revisar por qué esa práctica tan inadecuada, que no es tan eficiente, hace que el sistema de salud no solamente incumpla uno de los indicadores que la ley establece, sino que hace cuestionar una práctica que, aunque no es ilegal, pone en riesgo varios de los indicadores que ellas mismas deben tener para que el sistema se financie. En el mes de marzo vamos a publicar un nuevo informe de cuáles son esos 6 billones de pesos y a qué IPS se los han girado, con el fin de que los colombianos sepan si ese modelo de integración vertical es perverso o no es perverso. Entonces, las EPS sí han sido muy buenas para tener utilidades, para pensarse que les quede una plata de utilidades, pero no han sido tan buenas para generar una plata de reserva. Es un funcionamiento que se ha venido exponiendo hace rato y que ahora la Contraloría está volviendo plata blanca, está mostrando cuál es el efecto concreto de ese mecanismo. Esto es muy interesante, esto y el anuncio de un nuevo informe en marzo, así que prepárense para el siguiente round de este tema.